Amigos de la noticia en Guatemala, hoy diría yo que es un día muy especial, un espacio atípico, pero no desconocido. Estamos inaugurando nuestro nuevo set de entrevistas en los estudios de la noticia en Guatemala. Y uno de mis más grandes deseos precisamente era presentar en la entrevista de hoy a un personaje, a todo un personaje. No para que se crea tanto, porque yo le conozco su labor en las constituyentes de lujo, si lo queremos ver así, y que jugó papel importante junto a esas constituyentes en los tiempos que más lo necesitaba Guatemala. Hablemos del caso cuando el general Efraín Ríos Montt solicitó su inscripción, cuando el FRG casi bota el portón del parqueo del Congreso, entra al Congreso, los exconstituyentes reunidos con Suri Ríos comandando al FRG y los constituyentes pues precisamente en el hemiciclo. Recuerdo del doctor José Francisco García Bauer también. Me refiero al presidente de los ex constituyentes, el ingeniero Aquiles Fayase. Ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. En este sentido, ingeniero, conociendo precisamente su capacidad, ustedes no llegaron por gusto a esas constituyentes. Tal vez llegamos de susto. No, llegaron precisamente porque fueron capaces y conocían precisamente cómo se debía de hacer una constitución. E incluso... Fíjese que lo interesante de la elección, instauración y ejecución de la Asamblea Constituyente del 85 fue más que cualquier otra cosa, la participación popular. Fíjese que es la elección donde más votos se han obtenido en relación a los inscritos. 88% de la población llegó a votar, comparada con menos del 60% que votan el día de hoy. Eran legítimos. Exactamente. Esa cantidad de votos sin intereses de un presidente de por medio, de un candidato a presidente de por medio, le otorgó la legitimidad a esta constituyente, que vino a realizar el pacto social que más ha durado en la historia de Guatemala. Ya llevamos 30 años de estar viviendo bajo la Constitución de 1985, la cual se gestó desde un inicio completamente democrático por tanta participación ciudadana y porque la ciudadanía no le dio la mayoría a ninguno. Todos los partidos que estábamos ahí representados, más o menos teníamos la misma representación. Llegó a tal punto el consenso de la repartición del poder que la Asamblea Nacional Constituyente tenía 3 presidentes, los cuales compartían periódicamente la presidencia. No es como ahora cuando prácticamente hay un poder fáctico en el Congreso, 2 poderes. Bueno, en el Congreso sí, eso es harina de otro costal. Sí. El poder fáctico es afuera del Congreso. Sin embargo, se gesta afuera para estar adentro. Sin embargo, ingeniero, yo quisiera tocar el tema de esta Constitución, ya que se están precisamente ya elucubrando ciertas cosas que no dejan de erizarle un poco la piel a uno y de hacer análisis. Imagínese, se me para el pelo a mí. Eso es lo bonito de una entrevista, que es espontánea, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿usted cree que esta Constitución dejó de tener vigencia y que es necesario? Porque ayer se hablaba incluso hasta de convocar una consulta popular, reunir 5,000 firmas y de ahí pues... La pregunta es ¿quién lo hablaba? Era un Vox Populi ayer. Sí. Bueno, Vox Populi de un pedacito del Populi. Sabemos que algunas personas han estado promoviendo algunos movimientos que no están enmarcados dentro del marco constitucional. Es necesario llamar al orden
a estas personas. Debe de mantenerse sobre todo la institucionalidad del país. Si las instituciones son legítimas, se manejan con transparencia y tienen efectividad, no hay por qué cambiarlas. Simplemente es los que están administrando las instituciones en este momento. Si el administrador es malo, no entiende de la transparencia, no le da legitimidad a la misma. Y al no poder hacer su trabajo, la gente, el pueblo, está inconforme y desconforme con el resultado de las cosas. Especialmente en estos tiempos, en estos días que han sido álgidos, verdaderamente cuando sale una magistrada, hace un montón de cosas, viene la contraparte y dispone algo también, y viene la Corte de Constitucionalidad otra cosa. Se dice incluso, ingeniero, usted me picó con lo que acaba de hablar, se dice incluso que ya hay un golpe de estado técnico con lo que se creó en la Corte y todo eso. ¿Usted qué opina? Mire, yo creo que cualificar o ponerle parches encima que diga golpe de Estado, pero técnico. ¿Acaso hay golpe de Estado no técnico, pues? Todos los golpes de Estado son golpes de Estado, ¿verdad? Eso, lo que sucede aquí es el análisis de lo que la Corte de Constitucionalidad hizo. El tema de la magistrada, eso para mí es como un muñequito que está aparte en la distracción. ¿Se lo utilizaba? Bueno, si lo utilizado o no quiero aventurarme a esa mote. Lo que sí le puedo decir es que eso no es el tema de fondo. Que la magistrada hable, no hable, grite, no grite, eso no es el tema de fondo. El tema de fondo constituye que la Corte de Constitucionalidad haya prorrogado las funciones de un organismo del Estado. Recuérdese que el artículo 182 de la Constitución habla que quien prorrogue o intente prorrogar el periodo del presidente de la República está cometiendo delito. Sin embargo, tenemos que hacer el análisis. El presidente de la República representa un poder del Estado. Un poder, exactamente. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia representa otro poder del Estado de la misma jerarquía. Y el Pleno de Magistrados de Diputados del Congreso es el tercer organismo del Estado. Exacto. Son los tres poderes del Estado. Exacto. Lo que aplica a uno, aplica a los tres. Entonces, ese es el problema, que la Corte haya prorrogado el mandato de un poder del Estado. La misma Corte, tenemos que analizar, la Corte tiene solo una función, que es una función negativa. Así fue creada. La función negativa de la Corte es expulsar del ordenamiento legal cualquier ley que viole la Constitución. Esa es la fundamental tarea de la Corte de Constitucionalidad. Desde el golpe de autogolpe del 92, la Corte de Constitucionalidad se abrogó y nadie le reclamó que no es posible hacerlo. El hecho de intentar mantener la gobernabilidad, que es una función completamente distinta de la que fue creada. Sin embargo, por los momentos que ha pasado la democracia de Guatemala, la mayoría de todos han bajado la cabeza y no se ha argumentado que esa no es un papel de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, en este momento, estamos viendo que la Corte de Constitucionalidad se debate entre dos sectores. ¿Mantenemos la gobernabilidad violando la Constitución o defendemos la Constitución y se cae la gobernabilidad? Entonces ahí es donde está la Corte en este momento. Y la Corte en este momento parece que ha elegido mantener la gobernabilidad violando la Constitución. Cualquier perico, los palotes, le puede reclamar eso a la Corte ahorita e incluso hacer una acción en contra de ella. Mejor si fueran los varios pericos de los palotes. Fíjese que qué interesante de verdaderamente hablar
con quien conoce de estos temas, lo instruye a uno y lo despierta como para decir que verdaderamente estamos ante una corte. ¿No será que esta corte se quiere convertir en todopoderosa? No, esta corte ya es todopoderosa, no se quiere convertir. Fíjese que el amparo, la institución del amparo, fue concebida por los constituyentes como la forma, el mecanismo en que usted y yo nos defendemos de los que nos gobiernan. Eso es el amparo. Yo acudo en amparo para que un ministerio o una entidad pública no esté violando mis derechos. Pero ese amparo se empezó a desnaturalizar hace unos 10 años, cuando la SAT empezó a plantear amparos en contra de los contribuyentes. El terrorismo fiscal. No, bueno, sea terrorismo o no lo sea, eso no lo voy a calificar yo. El hecho es que el día de hoy la mitad de los amparos en el sistema están interpuestos por la SAT, lo que desnaturaliza completamente el sistema. Pero luego viene hace 2 años y unos diputados que se las llevan de muy chispudos empezaron a plantear amparos en contra de los diputados mismos. Ahora ya el amparo no defiende al ciudadano del gobierno. Ahora el amparo está defendiendo a quien quiere tener más poder. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Bueno, y la última que sucedió con eso es cuando la vicepresidenta viene y acude en amparo para que no la destituyan de una Secretaría General, que es una entidad privada, porque el partido es una entidad privada. En efecto, sí. Así es. Sí, sí. Y luego, último paso de esta tragicomedia, los mismos magistrados de la Corte Suprema piden amparo contra los otros. Entonces se dio todo el círculo de la sociedad completa y todo lo está resolviendo hoy arriba la Corte Celestial. Lo que ellos dicen, eso se hace. De hecho, entonces los convierte en dictadores. Se llama la dictadura de los jueces. Y de la Corte también. No, por eso, de los jueces. Ajá. La dictadura de los jueces, porque los magistrados de la Corte son jueces. O sea, es su descripción formal es jueces de alto nivel. Entonces, cuando la Corte Constitucional, yo no hablo de ningún magistrado en particular, yo hablo de la institución Corte de Constitucionalidad, lo que sentencia no es apelable y debe de cumplirse. Solo el derecho internacional nada más, ¿verdad? Pero eso está por discutirse. Sí. Entonces, la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en un dictador del sistema, porque le ordena al Tribunal Supremo Electoral no destituir a la vicepresidenta, le ordena al presidente del Congreso suspender la interpelación, le ordena a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre que venga una dictadura como la de Lucas García y nos ordene, o que los magistrados nos ordenen? No hay ninguna diferencia. Vean que el tema estaba para el ingeniero Fayase, pues en otro sentido, pero la persona que sabe, la persona que ha vivido, lo hace a uno cambiar de tema, y un tema muy importante, por supuesto, porque la Corte de Constitucionalidad en estos momentos que está viviendo el país, ellos dicen para enderezar entuertos. Yo no lo veo así, para enderezar un entuerto. Fíjese, Rubén, que la función de ellos no es enderezar entuertos. Esa es una función que no les corresponde constitucionalmente. Sin embargo, no hay quien lo haga. Entonces nos encontramos ante el vacío de poder, porque a quien le corresponde tomar las riendas del asunto es a los delegados de la soberanía del pueblo. ¿Quiénes son los delegados de la soberanía del pueblo? Los diputados al Congreso. Ellos tienen que ejercer la soberanía del pueblo. Entonces, a ellos les corresponde, pero la incapacidad de llegar a acuerdos políticos ha derivado en esta dictadura de los jueces. Bueno, hay otra situación, ingeniero, a mi criterio, la voracidad de los partidos, pienso yo también.
porque los partidos incluso no tendrían por qué tener poderes para elegir jueces, para elegir magistrados, para elegir Tribunal Supremo Electoral también. Fíjese que en eso estoy en desacuerdo. Cabalmente el día de ayer yo hacía un comentario en otro canal donde les hacía la pregunta: ¿usted ha visto en algún lugar del mundo donde bajen los ángeles a un monasterio, escojan a un varón virgen y lo lleven a la Corte Suprema de Justicia? No existe. No existe. En todos lados del mundo, los magistrados supremos llegan a través de negociaciones políticas. Vea usted, en China y en Rusia, así los designan y así se toma posesión. Pero en Estados Unidos es exactamente igual. El presidente así lo designa, llegan a un acuerdo con los del Congreso y del Senado y se designa a un magistrado. Entonces, el poder designar magistrados es una función legítima de los intereses políticos. Eso, para mí, eso no tiene nada de malo. ¿El procedimiento? Ni tampoco. Es la incapacidad de llegar a acuerdos. Y ahora esto se volvió un partido de fútbol. Yo tengo 44 y vos tenés 57 y yo te meto más goles que a vos. Pero no tienen que ver mucho también ahí en el sistema actual guatemalteco, ingeniero, especialmente la voracidad o las ambiciones de poder, donde incluso se habla tal vez de dinero hasta bajo la mesa. Bueno, eso del dinero bajo la mesa ni usted ni yo lo podemos ver, ni saber a ciencia cierta. Lo que sí cuando usted dice cuando el río truena, es porque piedras lleva. Pero ni usted ni yo podemos acusar de que hay dinero de por medio. Y el hecho de que haya interés en participar lo hace más interesante. En este punto sí yo estoy en desacuerdo de que el proceso esté viciado por el conflicto de interés o por el flujo de dinero. Eso digo yo que no es importante para el sistema. Eso no es importante para el proceso. Lo que es importante para el proceso es que se hizo como lo manda la ley. Si la ley es mala, tenemos que irnos a ver cómo se aprobó la ley. Pero el proceso se fue paso a paso como lo manda la ley. Y con el agravante de que la hoy Corte de Constitucionalidad le decía a los comisionados, a través de 16 amparos distintos, usted tiene que votar de viva voz, usted tiene que usar la tabla de gradación así. Entonces la Corte de Constitucionalidad era el árbitro del juego y ahora no le gustó el resultado. Eso es sí. casi como que yo le diga a usted: mire, Rubén, saque el sartén rojo, lo pone a 350 grados en llama de gas, le echa 2 cucharadas de margarina, una potita de aceite, luego le echa la masa del panqueque, lo bate 2 minutos, deja que esté tieso un lado, le da la vuelta para el otro y luego me lo sirve. Y cuando me llegue el panqueque a mí, no me gustó el panqueque, le digo: mire, Rubén, el panqueque no me gustó, vuelvo a hacerlo. Mal hecho. No se puede revertir. Y ahora bien, pero ustedes tocaba algo muy importante. Quiere decir que desde los años 90 prácticamente la Corte se ha abrogado, se ha hecho poderosa en querer cambiar las cosas en el país. Eso nos quiere dar a entender. No. Yo lo que le estoy diciendo es que los políticos, que son los que tienen que tener la capacidad para llevar adelante la problemática nacional, se han echado para atrás y dejaron un vacío de poder que fue aprovechada por magistrados listos. Es diferente, es un análisis distinto, el resultado es el mismo. La Corte el día de hoy es el árbitro. ¿Un panqueque mal hecho? No, la Corte es el árbitro de la gobernabilidad y esa no era una función de la Corte. Qué bien que se estén aclarando estas situaciones por un experto en la materia. Ingeniero, verdaderamente así, poniéndonos en el papel del pueblo de Guatemala, en el del constituyente que incluso tuvo participación destacada en la elaboración de una constitución. ¿Qué puede esperar el pueblo
de la situación que se está dando ahorita. Fíjese que yo también es un tema que estoy en un ángulo completamente distinto del suyo. Si el pueblo se sienta a ver como que si fuera un partido de fútbol, tal vez meten gol, tal vez no, tal vez les gusta, tal vez no. El pueblo no puede quedarse sentado viendo. El pueblo tiene que participar. Hay que participar en todas las instancias. Hay que afiliar. ¿Cuál es la única forma legal en estos momentos de llegar al poder? A través de votaciones. ¿Cómo llegamos a votaciones? A través de partidos políticos o comités cívicos. ¿Cómo llegamos a los partidos? Nos afiliamos. ¿Cómo llegamos a ser candidatos dentro del partido? Participando. Entonces la conclusión es, el pueblo que tenga interés tiene que ir a hacer su comité cívico o tiene que ir a afiliarse a partidos. Tiene que participar en los COCODES. Si no participa, no pueden alegar. El que no participa no tiene derecho a opinar. Así de fácil. Si usted prefiere echarse los guaros el viernes antes de las elecciones, el domingo amanece un poco con cólicos y con un poco malo el estómago, no va a votar y dice, pues, es la misma historia que vote que no vote. Por favor, el lunes que se conozcan los resultados, no se queje. Entonces que el pueblo resulta siendo el culpable siempre de los resultados que se den porque no es un pueblo educado cívico y políticamente. El pueblo no es que sea culpable. El pueblo lo que no ha mostrado, el liderazgo político y nacional, no ha mostrado la capacidad de despertar el interés en el pueblo. ¿Me entiende? Sí. Si los líderes, si fueran líderes de verdad. Es que no hay políticos, pienso yo, capaces de que lo logren. No hay. Bueno, sí. Hay y no hay, pero no los vemos. Aquí tenemos que ver que los líderes comunitarios, los líderes municipales, los líderes departamentales y los líderes nacionales le despiertan el interés al oyente para que vaya y participe. Pero cuando nuestra teoría es el domingo viendo el partido nos echamos las cervezas y criticamos y criticamos y criticamos y el lunes que vamos a trabajar ya se nos olvidó. Pero si el partido también, el pueblo que recibe unas 2 libras de sal y todo eso va a ir a votar por eso también. Eso es, como usted mencionaba, palabras suyas, el pueblo poco educado cívicamente. Es que por ahí hay que empezar. Insisto, ¿cómo los líderes, y no hablo solo de la política, aquí hablo de los líderes empresariales, de los líderes sindicales, de los líderes comunitarios, ¿cómo hacen para que el pueblo participe? Pues solo que yo les despierte el interés y que ellos tengan interés de venir a apoyar una causa. Pero las causas no se apoyan con ir a manifestar en una carretera bloqueando con machetes. No. Las causas se apoyan trabajando todos los días, hasta lograr un cambio en el sistema político. Ve, yo a través de la entrevista que estamos realizando me voy dando cuenta que vamos llegando al final y con una idea que debería estar permanente. Yo les quiero hacer conciencia a ustedes, como seres constituyentes, que emprendan una labor de educación cívico-política al pueblo de Guatemala, que incluso de divulgación de la Constitución, para que el pueblo lo sepa asimilar. Antes de que empezábamos la entrevista, les dejé ahí el disco, el CD, exactamente con el programa de los constituyentes de promoción y divulgación y defensa de la Constitución. Cabalmente es un programa donde se hizo tomando en cuenta los derechos constitucionales que incluyen muchos y varios artículos cada uno. No en un orden aburrido del artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, sino que el fundamental, el primer capítulo se llama El poder proviene del pueblo.
Créame sinceramente que en lo que a la noticia en Guatemala respecta, vamos a poner el interés de poder apoyar esto que usted nos trae. Porque nosotros no tenemos compromisos con nadie, y lo voy a decir así de sencillo. Aquí en la noticia en Guatemala no tenemos compromiso con Manuel Valdizón, aquí no tenemos compromiso con Otto Pérez, no tenemos compromiso con ningún político. A nosotros nos interesa el bien del pueblo. Ojalá, porque ustedes me han mencionado que tienen 50,000 seguidores en las redes sociales. Ojalá le llegue esto a 49,900. No, le va a llegar a más. Definitivamente le va a llegar a más, y nosotros sabemos por qué. Realmente es un esfuerzo que se ha hecho, y usted nos hacía una pregunta y yo se la estoy contestando al público. A mí no me importa lo que haga Valdizón. A mí no me importa lo que haga Otto Pérez, lo que haga determinado partido político. Realmente vamos a apoyar las causas que verdaderamente vengan en beneficio del pueblo de Guatemala, que desde hace mucho tiempo está esperando. Pero como la necesidad, dicen por ahí, me gusta ser muy sencillo a mí para hablar las cosas y el lenguaje para que se entienda. La misma situación en que han mantenido al país, muchas veces lo hace vender su voto o regalar su voto al guatemalteco. Una lámina, una libra de sal, una bolsa y con alimentos, o un billete en un tamal, y ya van a votar. De esto debe salir el guatemalteco, ¿no le parece? Exactamente, pero ¿cómo sale de eso? Con el material que ustedes nos están dando ahí. Exactamente, ¿cómo hacemos llegar? Desafortunadamente, el sector más pobre de la sociedad es el sector menos educado. Hay que empezar por hacerles llegar el mensaje, una educación cívica, que no importa la pobreza, la dignidad debe de mantenerse. Son dos cosas distintas. Cuando nosotros vamos y por una bolsa hacemos un mitin, pero al fin de semana siguiente, por una t-shirt y un almuerzo y una gorra, vamos a otro mitin, y luego al fin de semana siguiente vamos por un tamal a otro mitin. Entonces nosotros mismos estamos dando la pauta para que se aprovechen de nosotros. No vayamos a esos mitines, vayamos al mitin que sí de veras creemos, pero no vayamos al mitin donde es rojo, verde, morado y anaranjado cada fin de semana. Y de un mitin se pasan a otro. Exactamente, eso es el tema central. Tenemos que, si queremos, mire, el tema aquí de fondo es: ¿está usted contento con el sistema como está? Si sí está contento, siga haciendo lo que está haciendo. Y si no está contento, hay que cambiar un poquito nuestra forma de actuar. Bueno, al principio, cuando venía la plática con el ingeniero Fallace, venía mero inquisidor. Ahorita él también, yo creo que ya sus dudas están resueltas. Para nosotros también, como la noticia en Guatemala, y si en algo pues su servidor puede estar en las causas que ustedes se han propuesto, ténganlo por seguro que así es. Ya le dije, en lo que a mí respecta, yo no tengo ningún color. Verdaderamente ha sido la opinión que al pueblo de Guatemala hay que cambiarle el rumbo y enseñarlo a que lo cambie también. Entonces hay que cambiarle el rumbo con dos parámetros básicos: institucionalmente dentro del marco constitucional y en paz, pacíficamente. Eso es vital. Cuando caemos en manifestaciones violentas, no logramos absolutamente nada. Es más, no logramos ni siquiera satisfacción para nosotros mismos. El sistema debe de cambiarse desde adentro, con el marco de la Constitución, pacíficamente. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, una entrevista productiva del presidente de los ex constituyentes de Guatemala que siguen vivos.
definitivamente hoy vengo Solo a le tener quiero, esa solo le concepción. quiero hacer una solicitud. Dígame. La calidad de constituyente nunca la perdemos. Por lo tanto, somos exdiputados Y siguen siendo. y seguimos siendo Sí. constituyentes. Bueno, nos hizo alargar unos 30 segundos aquí el ingeniero esto porque yo soy uno que siempre he dicho, es como el exdiputado, el diputado deja de ser diputado hasta cuando se muere para mí. Y por lo tanto el diputado constituyente también, y de repente pues forma un congreso en el cielo, eso no se sabe, ¿verdad? Pero definitivamente terminamos la entrevista con esta reflexión. Y yo le agradezco Sí. por la invitación. Sí, y un último mensaje al pueblo de Guatemala. Bueno, el último mensaje es realmente la participación ciudadana. Necesitamos participar todos en la forma que podamos, en el nivel que podamos. Solo participando logramos una mejora para nosotros mismos. Bien, amigos de la noticia en Guatemala, hemos cumplido. Hemos inaugurado nuestro set, que vistoso por cierto, muy bonito. No se parece a lo que piensan muchos, ¿verdad? Es un set totalmente neutral, no tiene compromisos políticos la noticia en Guatemala y nos preocupan realmente los problemas del país, especialmente el momento actual. Entrevistó para la noticia en Guatemala a su servidor Rubén Escalante Bolaños.